¿Recuerdas aquellos días cuando ir al kiosco del barrio era toda una aventura? ¿Y si pudieras volver a saborear aquellas golosinas que marcaron tu infancia? En los años 70, las golosinas españolas eran mucho más que simples dulces. Eran tesoros que guardábamos para poder ir disfrutando poco a poco. Acompáñanos en este viaje nostálgico para redescubrir 15 golosinas de los años 70 en España y que queremos de vuelta. Los cigarrillos de chocolate fueron emblemáticos en los 60 y 70. Eran barritas de chocolate envueltas en papel blanco, presentadas en cajetillas que imitaban marcas de tabaco. Empresas como Nadal y Sarotti, Simon Cole, fabricaban los famosos Watson, que emulaban a Winston, aunque también había referencias a Ducados o Camel. En los 70, un niño podía comprar tabaco para su padre y llevarse una cajetilla de chocolate de recompensa. Costaban céntimos. La gracia era imitar el ritual del fumador adulto: sacar el cigarrillo, romper el papel adherido al chocolate y simular que fumabas. Aunque la calidad del chocolate dejaba que desear, el placer residía en el juego. Los tiempos cambiaron. En 2005, la primera ley antitabaco de España prohibió su venta, vetando dulces con forma de productos del tabaco atractivos para menores. Desaparecieron para siempre, aunque hoy sobreviven adaptados como lápices de chocolate. Pero ya no es lo mismo. Los cigarrillos de chocolate, una golosina icónica, fueron prohibidos. Pero ¿qué pasó con otro chicle legendario de aquella época? Descubramos la historia del mítico chicle negro. Un chicle negro que parecía un trozo de neumático, con sabor intenso a regaliz. El chicle Cosmos es un icono de aquella época. Fue fabricado por Chicles Americanos Sociedad Anónima, de Pinto, Madrid, a finales de los 60 y principios de los 70. Aunque hubo de fresa y menta, el de regaliz negro es el más recordado. Era un gustazo por su intensidad y lo divertido de quedarte con la lengua negra. Imagina un chicle duro al principio, de color negro intenso, envuelto en papel brillante con un astronauta. El sabor era potentísimo. Mascar el Cosmos era una experiencia. Empezabas con dolor de mandíbula, pero se ablandaba liberando ese sabor persistente. Dentro venía un cromo encerado coleccionable. Aviones, cohetes, satélites, con 4 colores distintos. Si reunías varios envoltorios, podías canjearlos por un álbum. Costaba alrededor de 1 peseta. La peculiaridad es que desapareció sin dejar rastro. Simplemente un día ya no estaba en los kioscos. El chicle Cosmos marcó la infancia de una generación. Pero ¿qué otros chicles regalaban sorpresas coleccionables? Conozcamos al rey de las figuritas. Los chicles Dunkin fueron los reyes del kiosco en los 60 y 70. Fabricados por Gallina Blanca, se hicieron famosos no por su sabor, sino por las pequeñas figuritas de plástico y cromos que regalaban. Imagina abrir un sobre y encontrarte una figura coleccionable de tus personajes favoritos: Asterix, los Picapiedra, Disney o las fieras del zoo. El chicle era plano y rectangular, de sabores como menta. Era duro al principio y el sabor no destacaba, pero duraba lo suficiente. Lo importante de Dunkin era la emoción de abrir el sobre sin saber qué figura tocaría, como una lotería en miniatura. Los niños las intercambiaban en el colegio para completar las colecciones y álbumes que regalaba la marca. Un sobre costaba entre 1 y 2 pesetas, un precio accesible. Con el paso de los años, Dunkin fue perdiendo presencia ante la competencia y los cambios de gustos, y aquel formato mítico desapareció. Los chicles Dunkin reinaron con sus figuritas. Pero ¿qué golosinas de regaliz marcaron aquella época? Descubramos un dulce único de los 70. Dulcigel fue una de las golosinas de regaliz más características de los 70. Fabricado por Damel, la empresa ilicitana, Dulcigel era una submarca especializada. Imagina una barrita de regaliz, negra o roja, con una sorpresa en su centro, una diminuta píldora o caramelo duro de sabor ácido, como un lacasito sin chocolate. Era morder el regaliz suave y encontrarte un pequeño estallido de acidez que contrastaba perfectamente. Venía en envoltorios de colores llamativos y se vendía individualmente por unas pocas pesetas. La textura era clave: regaliz masticable y pegajoso, y el caramelo ácido central que proporcionaba un crujido. En los 70, Damel estaba en auge con su eslogan «El sabor que da energía». Y Dulcigel, junto a Palotes o Pectol, formó parte de esa edad dorada. Sin embargo, con el paso de las décadas, el Dulcigel fue descatalogado. Hoy no figura en el portfolio de Damel, quedando solo en la memoria.
El dulcigel marcó los 70, pero ¿qué otros caramelos nos dejaron recuerdos imborrables? Conozcamos una joya masticable de Viuda de Solano. Los caramelos Skysol fueron una creación innovadora de Viuda de Solano en los 70. Esta histórica empresa riojana, fundada en 1830 y famosa por sus pastillas de café con leche, construyó una moderna fábrica en 1970 que permitió fabricar nuevas gamas, entre ellas los Skysol. Eran caramelos blandos masticables que se vendieron como estopa. Imagina un caramelo que no era chicle pero se masticaba, y no era caramelo duro pero se chupaba. Esa ambigüedad era su encanto. La textura era suave y elástica, similar al toffee pero más ligera. Venían en diferentes sabores, envueltos individualmente. Durante los 70 costaban 1 o 2 pesetas. Sin embargo, los Skysol no sobrevivieron a los cambios de propietarios. En 1988, Viuda de Solano fue adquirida por Fosforera Española, y en 2004 la marca Solano pasó a Wrigley. Con estos cambios, los Skysol fueron descatalogados definitivamente, formando parte de esas gamas de caramelos ya desaparecidas de la empresa. Los Skysol innovaron. Pero ¿qué otros caramelos conquistaron los kioscos? Conozcamos un clásico en su formato más nostálgico. Los Chiclets Adams fueron uno de los chicles más populares de los 60 y 70. Lo que los hacía especiales era su presentación. Venían en pastillas rectangulares, guardadas en una cajita de cartón, con una ventanita transparente por la que se veían los chicles de colores: rosa, verde, blanco, amarillo. Los Chiclets Adams eran duros, recubiertos de una capa crujiente de azúcar que se disolvía liberando el chicle blando del interior. Los sabores populares eran menta, canela, frutas y anís. La textura era inconfundible. El crujido de la cobertura, la explosión de sabor y finalmente la goma de mascar, aunque el sabor se desvanecía pronto. En los 60 y 70, estas cajitas eran omnipresentes y costaban unas pocas pesetas, entre 2 y 5. Eran una compra habitual para niños y adultos. Aunque la marca Adams sigue existiendo globalmente, aquella presentación clásica en cajita con ventanita fue desapareciendo de los kioscos españoles. Los Chiclets Adams reinaron, pero ¿qué golosinas llegaron para conquistar los 80? Descubramos el fenómeno de las anillas de caramelo. Chimos es un agujero rodeado de buen caramelo. Con este jingle se introdujeron estas ruedas de caramelo que conquistaron los 80 y 90. Creados por General de Confitería, luego Joico, eran la versión española de los Lifesavers. Imagina un caramelo duro con forma de anilla, con un agujero en el centro. Venían en un cilindro de plástico transparente con 11 caramelos de sabores: fresa, naranja, mora, piña y sandía. La textura era de caramelo duro clásico. Los niños jugaban a mirar por el agujero o usarlos como anillos. En los 80, un tubo costaba unas 25 pesetas. También existieron los chimos de goma, aunque los duros siguieron siendo favoritos. El eslogan "5 gustos diferentes, Chimos le gusta a toda la gente" quedó grabado. Su final fue amargo. En 2004, Joico fue comprada por la multinacional Wrigley, que descatalogó los chimos, probablemente por representar competencia para sus propios Lifesavers. Los chimos conquistaron los 80, pero ¿qué otros chicles dejaron huella? Conozcamos un gigante del sabor intenso. Los chicles Bang Bang fueron un producto estrella de General de Confitería, Joico, en los 80 y 90, a la altura de Boomer. Destacaban por su sabor intenso y duración superior. Venían en 4 variedades míticas: fresa, fresa ácida, menta y clorofila, y luego sabores originales como chocolate o pica pica. Eran un chicle rectangular, plano y de tamaño generoso, envuelto en un papel característico. Era suave y fácil de mascar desde el inicio, y su sabor persistía mucho más que otros. Una unidad costaba unas 5 pesetas, el paquete de 5, 25. Regalaban premios al reunir envoltorios y tuvieron un anuncio televisivo con canción de Juan Pardo. Su eslogan era "Tenía que ser Bang Bang", aunque nadie sabía cómo pronunciarlo. Su destino fue el mismo que otros productos de Joico. Cuando Wrigley compró la empresa en 2004, cerró las fábricas y descatalogó productos emblemáticos como los Bang Bang. Los chicles Bang Bang dominaron. Pero ¿qué otras golosinas nos esperan? Descubramos un chicle que revolucionó el mercado. Es pensar en la fresa ácida de los chicles Chew. Y la boca se hace agua. Fabricados por Damel desde finales de los 70,
fueron un producto emblemático. Damel, la empresa ilicitana, ya destacaba por dulces como palotes o dulciguel. Los Chew eran chicles rectangulares y planos, vendidos por unidades o paquetes de 5. Imagina un chicle suave y fácil de mascar, con una textura perfecta para hacer globos enormes. Los sabores populares incluían fresa, fresa ácida, menta y clorofila. Pero Chew tenía sabores únicos, que ninguna otra marca ofrecía. El de chocolate, un sabor a cacao muy conseguido, y el de canela, que picaba la lengua. Costaban desde 1 peseta el pequeño hasta 15 el paquete especial. Además, venían con premios. Coleccionando las letras del envoltorio para formar Chew Junior, conseguías regalos. Su eslogan era «Tenía que ser Chew». Lamentablemente, como tantos otros, los Chew Junior fueron descatalogados. Los Chew conquistaron generaciones, pero ¿qué otras golosinas innovadoras marcaron los 80? Conozcamos un caramelo que pitaba de verdad. Un caramelo que pita. Genial idea. No solo podías chupar el dulce, además podías fastidiar a todo el mundo dando pitidos. El Pitagol, o Pitagol, fue uno de los caramelos más innovadores y divertidos de los 80. Era un caramelo con palo con forma de silbato que realmente funcionaba. Imagina un caramelo duro con un agujero que lo atravesaba. Al soplar emitía un silbido agudo. Venía en sabores frutales como fresa o limón. La gracia era el ritual. Soplar, molestar a padres y maestros, pringarse las manos con la saliva que rezumaba, chuparse los dedos y seguir pitando. Pisise, pisitaece. Hasta que llegaba el momento cumbre, cuando el caramelo ya no sonaba nítido y llegaba el dilema de seguir soplando o darle el mordisco definitivo. Crack. Costaba unas 10 o 15 pesetas. El nombre primitivo era Pitagol, una sola nota. Cuando introdujeron la barrita deslizante para variar la nota, pasó a llamarse Melody Pops. Aunque el Melody Pops sigue existiendo, aquel Pitagol original quedó en el recuerdo. El Pitagol hizo ruido, pero ¿qué otros chicles legendarios nos esperan? Conozcamos un clásico americano. Se estira y se explota. Chicle Bazooka. Este era el eslogan que cantábamos en los 70 y 80. Los Bazooka nacieron en en 1947 y se popularizaron en España desde los 60. Existieron 2 versiones, una primera redonda y de 3 pisos, muy dura, y la más recordada en los 70 y 80. Chicles rectangulares envueltos en un papel que incluía una tira cómica de Bazooka Joe y su pandilla. Estos cómics coleccionables contaban las aventuras del niño con parche en el 1900. Ojo, desenvolvías el chicle y leías la historieta. El chicle era rosa pálido, muy duro al principio pero que se ablandaba. El sabor era dulce y frutal, aunque no duraba mucho. Lo realmente especial era su capacidad para hacer globos enormes. Eran gigantescos, resistentes y explotaban con un chasquido satisfactorio. Costaba unas 5 o 10 pesetas. Con el tiempo, los Bazooka fueron perdiendo presencia en nuestros kioscos. Los chicles Bazooka conquistaron con sus cómics. Pero ¿qué pastelitos marcaron aquella época? Descubramos las delicias de Bimbo. El bucanero presumía de tener crema de verdad, y un nombre que sugería aventura. Fue uno de los pastelitos emblemáticos de Bimbo en los 80, la versión española del Twinkie americano. Imagina un pastelito alargado de bizcocho esponjoso y dorado, relleno de una crema dulce y suave. El bizcocho era ligero y la crema irresistible para los paladares infantiles. Venía envuelto individualmente, a veces con ilustraciones de piratas. En la época dorada de Bimbo, el bucanero no era tan popular como la pantera rosa o el tigretón, quizás por faltarle un personaje carismático. Costaba unas 25 o 30 pesetas, a menudo en paquetes de 2. Curiosamente, formó parte de la creación de la pantera rosa. Sin embargo, el pobre bucanero desapareció en los 80, junto a otros como los contis o tunos, puro darwinismo repostero. Recientemente, Bimbo intentó resucitar la marca, ahora con un lorito, pero la respuesta está siendo tibia. El bucanero navegó por los 80, pero ¿qué otros pastelitos nos dejaron recuerdos? Conozcamos uno muy controvertido. Nadie de mis seguidores se comió un conti de pequeño. Llevaban licor, os tenéis que acordar. Íbamos tocando las palmas al colegio. Los quitaron. El contis, o conti, fue uno de los pastelitos más peculiares y controvertidos de Bimbo en los 80. Su toque de licor en el relleno lo hacía especial, y probablemente inapropiado para niños. Imagina un pastelito de bizcocho de chocolate,
relleno de una crema con distintivo sabor a licor o una versión de fresa con toque alcohólico. Costaba unas 25 o 30 pesetas. En aquella época había una permisividad notable. Eran normales los caramelos de whisky o chicles de piña colada. La sociedad no veía problema en esos sabores. El Conti desapareció de los supermercados entre finales de los 80 y principios de los 90. No se sabe si fue por regulación, baja demanda o porque Bimbo prefirió centrarse en sus productos estrella. El Conti sorprendió con su toque de licor, pero ¿qué otros pastelitos innovaron? Conozcamos uno que revolucionó el concepto de compartir. El primer bollo que venía en pack de 2 unidades fue una revolución. Para compartir o comportarte como un tuno comiéndote los dos. Eran los tunos de Bimbo. Y el nombre deja claro que hablamos de otra época. La idea era simple. En lugar de un bollo individual, vendían 2 bollitos más pequeños, unidos en un paquete. Imagina 2 bollitos cilíndricos de bizcocho dorado y esponjoso. El formato era perfecto para las meriendas escolares. Podías compartir uno con un amigo, creando complicidad, o ser un tuno y zamparte los dos. Costaba unas 40 o 50 pesetas, una buena relación calidad-precio. Formaban parte de la edad dorada de pastelitos Bimbo, junto a la Pantera Rosa o el Tigretón. Sin embargo, los tunos no sobrevivieron y fueron descatalogados a finales de los 80 o principios de los 90, quizás porque el formato no cuajó o Bimbo simplificó su catálogo. Los tunos innovaron, pero ¿qué golosina nos espera para cerrar este viaje? Descubramos un clásico pegajoso. El barrilete fue uno de los caramelos blandos más pegajosos y deliciosos de los 80 y 90. Fabricado por Fiesta, este caramelo masticable de fresa y nata se convirtió en un clásico, aunque con una advertencia. Se te quedaba pegado en los dientes de forma épica. Imagina un caramelo cilíndrico con forma de pequeño barril, tonel, de colores blanco y rojo, nata y fresa. El envoltorio de papel encerado se adhería al caramelo casi tanto como él a tus muelas. La textura era única. Un caramelo blando masticable que ofrecía resistencia y se convertía en una masa pegajosa. El sabor era su gran triunfo. Una combinación perfecta de fresa y nata. Se vendían sueltos por unas pocas pesetas, entre 2 y 5. Lo característico es que te podías pasar 1 hora con uno solo en la boca. Se pegaba tanto que era imposible zampártelo rápido. Aunque existen caramelos similares, aquel barrilete clásico de Fiesta desapareció, recordándonos que las mejores golosinas nos hacían compañía durante horas. Estas 15 golosinas representan mucho más que simples dulces del pasado. Son testimonios comestibles de una época en la que las cosas eran más sencillas, cuando con unas pocas pesetas podías comprar felicidad envuelta en papel brillante. Desde los prohibidos cigarrillos de chocolate hasta el pegajoso barrilete, pasando por el mítico chicle Cosmos Negro y los inolvidables chimos. Cada una de estas golosinas guarda historias, recuerdos y sabores que marcaron la infancia de millones de españoles. Algunas desaparecieron por leyes, otras por cambios de propietarios que no supieron valorar su legado, y otras simplemente porque los gustos cambiaron. Pero todas ellas permanecen vivas en nuestra memoria colectiva. Déjanos en los comentarios si recuerdas alguna otra. También te invito a ver alguno de los vídeos que salen a continuación para rememorar más cosas de la España de antes. Quizás algún día alguna de estas golosinas legendarias vuelva a los kioscos españoles. Mientras tanto, nos queda el dulce consuelo de los recuerdos.